Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan seguido bien en esta semana. Vamos a trabajar hoy en la clase número 5 de Educación Cívica. Vamos a tomar un tema que tiene bastante de histórico, que es el de partidos políticos, ¿sí? Pero hacer un recorrido muy general por cuáles han sido los principales partidos políticos en la historia argentina y vamos a hacer una clasificación también muy general de eh, partidos políticos en líneas muy generales. Pero vamos a aclarar, creo, algunos conceptos que quizá nos sirvan para ubicarnos, digamos, dentro del espectro político. A veces escuchamos hablar a los políticos y en realidad nunca sabemos bien qué intereses defienden o qué ideas están planteando. Así que bueno, esto tendría que servirles como una guía para empezar a trabajar un poquito con la comprensión de este pensamiento político y principalmente en la Argentina. Así que vamos a ponernos manos a la obra con eso. Partidos políticos. ¿Sí? Cuando hablamos de un partido político, tenemos que distinguirlos de cualquier otro tipo de organizaciones. ¿Sí? O sea, si yo fundo una organización simplemente para practicar un deporte, no es un partido político. Si yo hago una organización para darle de comer a los niños hambrientos, no es un partido político. El partido político tiene como objetivo, es una organización, o sea, muchas personas que se juntan y se organizan y se estructuran en una organización cuyo objetivo es gestionar el poder político. ¿Sí? O sea, están esperando en algún momento acceder a algún tipo de poder. ¿Sí? Ya sea porque quieren presionar al poder político o ya porque quieren hacerse cargo de ese poder político. El partido político es una estructura que tiene como objetivo el poder, o sea, tiene que ver como objetivo la política, que es la gestión del poder dentro de una sociedad. ¿Cómo podemos clasificar a los partidos políticos? Esto es un dato que puede ser interesante y nos puede también servir para analizar los partidos en la Argentina. Hay varias formas de clasificar a partidos políticos. Una de las primeras formas, quizá más sencilla, es justamente, estamos hablando de partidos que aspiran a influir sobre, o sea, sobre qué jurisdicción, o sea, sobre qué territorio. ¿Sí? Porque hay organizaciones que tienen como objetivo simplemente, por ejemplo, gobernar sobre un partido, o sea, sobre una localidad, sobre un departamento, sobre un lugar chiquito. Por ejemplo, sobre San Isidro, sobre Pilar, o sobre Malvinas Argentinas, o sobre eh, Tandil. ¿Sí? A ese tipo de partidos se los llama partidos vecinales, ¿sí? O agrupaciones vecinales, porque no quieren ir más allá. Son vecinos de la zona que se juntan para tener algún tipo de influencia política en su partido, ¿sí? En su municipio. No van más allá, no tienen objetivos más allá. Si esa organización va un paso más adelante y lo que dice es, bueno, queremos tener influencia sobre la provincia, por ejemplo, el movimiento popular neuquino, van a formar un partido que tiene jurisdicción sobre la provincia, pero no van a hacer algo más allá. Van a postularse en las elecciones provinciales, por ejemplo, o van a disputar el poder o van a cuestionar a los que están gobernando en la provincia. Son partidos provinciales, no van más allá. Otros partidos lo que se proponen es influir sobre todo el Estado nacional. Entonces decimos que son partidos políticos nacionales, ¿sí? Que son los que vamos a ver en esta clase en la Argentina. Partidos como, por ejemplo, los radicales, los peronistas o la izquierda, son partidos que se postulan como nacionales, o sea, quieren gestionar el poder político a nivel del Estado nacional. Y también hay, en algunos casos, partidos que dicen, queremos ir más allá del Estado nacional. Entonces hacemos organizaciones que son internacionales. Muchas veces la izquierda se plantea como partidos que tienen una organización internacional. Sí, fue muy conocida a las que se conocieron como las internacionales socialistas o la internacional comunista, que tenía como objetivo hacer una especie de gran partido a nivel mundial porque su propuesta de acción era para todo el mundo. Entonces, de acuerdo con la jurisdicción, o sea, con el territorio al que ese partido aspire a dirigir el poder político, podemos hablar de distintos tipos de partidos.
Por lo general, cuando hablamos en general de partidos políticos, hablamos de partidos a nivel nacional. Pero cuando uno observa, o sea, por ejemplo, en la Argentina hay muchos partidos que tienen un alcance solo básicamente provincial. O sea, en Corrientes, en Neuquén, en Salta, o sea, que son partidos que no se pueden ir mucho más allá. ¿Cuál sería otra forma de clasificar a los partidos políticos? ¿Sí? Otra forma que es bastante común es definirlos por ser lo que se conocen como partidos de cuadros, a veces llamados también partidos de notables, o partidos de masas. O sea, el partido de cuadros, por lo general, lo que se propone es que dentro de su partido, los que son militantes, o sea, los que forman parte activa, sean muy activos, o sea, participen todo el tiempo, o sea, son una minoría a las que se les exige un gran compromiso. Y por lo general tienen una concepción ideológica muy marcada y muy clara, con lo cual no reciben a cualquiera, digamos. Entonces, son partidos que por lo general son minoritarios, pero que tienen una posición ideológica muy, pero muy definida. En algunos casos, antes de que se generalizaran los partidos de masas, hablábamos de partidos de notables, porque solamente participaban o los más ricos o los que estaban con ciertas conexiones sociales de las clases más ricas. Ahora, con el tiempo, lo que empezó a suceder es que la organización de la democracia liberal, la democracia formal, como vimos en las clases pasadas, empezó a necesitar de una serie de partidos que intentaran ganar a la mayor cantidad de gente posible porque el objetivo era ganar una elección. Entonces empiezan a surgir los que se llaman los partidos de masas. Yo acá lo puse como catch all, que significa como que quiere agarrar todo. O sea, el que venga será bienvenido. ¿Sí? O sea, por lo general los partidos de masas no tienen una ideología muy específica y muy definida, sino que son partidos que justamente lo que intentan es ganar a la mayor cantidad de gente para terminar ganando una elección. ¿Sí? Esos son los partidos de masas. O sea, en muchos casos, justamente como no exigen grandes cosas, en muchos casos se puede ser parte o afiliado a ese partido, pero no ser un militante activo, consiguen atraer mucha gente y son partidos muy numerosos. Por eso se los denomina partidos de masas. Hay otra forma de clasificar a los partidos políticos, que es clasificarlos según su posición ante el gobierno y ante el régimen político. ¿Esto qué significa? Yo tengo ante cualquier estructura política dos posibilidades. Uno, aceptarla, y otra, no aceptarla. Cuando hay partidos que aceptan cómo es el régimen político, o sea, por ejemplo, en el caso de la Argentina, aceptan cómo es la democracia formal, liberal, se dice que son partidos en el régimen, están dentro del régimen político, aceptan las reglas del juego. Entonces, por ejemplo, se van a presentar a elecciones, etc. Hay otros partidos que pueden decir, no, mira, este sistema, la manera en la que está organizado este tablero de ajedrez, no me convence, entonces estoy en contra del régimen. Creo un partido para transformar el régimen en otra cosa. Muchos son o bien partidos que plantean algún tipo de dictaduras o bien que quieren hacer algún tipo de revolución social y entonces en ninguno de los casos están contentos con cómo es el régimen político actual. Son partidos contra el régimen. Ahora bien, dentro de los partidos que están dentro del régimen, con lo que nos encontramos son con dos posibilidades. O ser partidos oficialistas, o sea, los que están gobernando en un determinado momento, o partidos opositores, o sea, los que están en contra. Digo, es una cosa distinta ser un partido opositor legal a ser un partido que está en contra del régimen, que plantea algún tipo de revolución o de golpe de Estado, que ya lo vamos a ver en la próxima clase. Pero, habitualmente cuando hablamos del oficialismo, estamos hablando del partido que está gobernando aquí y ahora. Y los opositores son los que están dentro del régimen, pero, o sea, aceptan las reglas, pero no están en el gobierno. Y por último tenemos una última clasificación, que sería una clasificación según la ideología de esos partidos políticos. Muchas veces me han preguntado qué significa ser de izquierda, qué significa ser de derecha. Y acá vamos a intentar armar un esquema muy simple, ¿sí? Que intente explicar lo más general de esto. Cuando hablamos de la clasificación de acuerdo con la ideología,
en el texto van a encontrar que hay 4 categorías fundamentales. Partidos de extrema izquierda, partidos de centro izquierda, partidos de centro derecha y de extrema derecha. Para eso tenemos que partir de una caracterización muy general. Definir de qué estamos hablando en general cuando hablamos de izquierda y de qué hablamos en general cuando hablamos de derecha. Cuando hablamos de partidos de izquierda, habitualmente hablamos de partidos que están más de acuerdo con un ideal de igualdad social. O sea, creen que el mundo es socialmente injusto, que hay demasiadas diferencias entre las personas y que por lo tanto hay que disminuir las desigualdades entre unas personas y otras en el nivel de ingreso, en el nivel de acceso a las oportunidades, etc. Justamente por eso en general se identifican con las grandes mayorías que son más pobres, justamente porque quieren elevarlas, digamos, a un nivel de igualdad social con los sectores más ricos. Entonces, habitualmente tienen un costado que es el de igualar. Por otro lado, lo que denominamos habitualmente derecha, en realidad lo que hacen es defender esas diferencias sociales. Pueden ser diferencias que ellos vean como que tienen que ver con una cuestión meramente de mérito, o sea, argumentan que los más ricos son más ricos porque tienen más capacidades o porque han trabajado más o por lo que fuere. Y por otro lado, podría ser que defiendan ciertas diferencias sociales por una cuestión biológica, porque creen que hay razas superiores o inferiores, o gente que merece más derechos que otro. Entonces, plantean que las diferencias sociales no solo deben existir, sino que deben defenderse, porque igualar sería nivelar para abajo. Entonces, en muchos casos se identifican justamente o bien con las minorías más ricas o bien con las minorías más fuertes. Los liberales por lo general suelen identificarse con las minorías más ricas y los fascistas nazis suelen identificarse con la idea de los más fuertes, ¿sí? Los militares, los soldados, etc. Entonces, una vez que ya tenemos esta caracterización general de izquierda y derecha, podemos hacer una distinción interna. O sea, dentro de los partidos de izquierda que aceptan la democracia formal, o sea, aceptan las reglas de juego de la democracia electoral, lo que decimos es que son partidos de centro-izquierda. Y los partidos de derecha que aceptan estas reglas son los que se entienden como partidos de centro-derecha. A estos dos por lo general se le dan dos nombres generales que son socialdemócratas, los de centro-izquierda, y liberales, los de centro-derecha. O sea, los dos aspiran a llegar al gobierno a través del mecanismo electoral, pero unos aspiran a, por ejemplo, alentar el mercado libre o a darles más posibilidades a los que tienen más acumulación de capital, y los otros, los socialdemócratas, apuntan a, por ejemplo, poner impuestos a los más ricos para distribuir entre los más pobres, etc. Pero en los dos casos aceptan el sistema capitalista tal como está y aceptan a la democracia formal tal como está, con cierta variante. Pero después también nos encontramos con partidos que están en los extremos. Tanto los partidos de extrema izquierda como los de extrema derecha no aceptan la legalidad de esta forma de democracia formal, sino que lo que dicen es, en el caso de los partidos de extrema izquierda, que fueron históricamente los partidos comunistas, que dijeron, esta democracia formal es burguesa, es capitalista, no nos gusta, lo que queremos hacer es una democracia de los trabajadores, es otro tipo de estructura, lo que se denominó la dictadura del proletariado, o sea, el poder por parte de la clase obrera, hacer otro sistema, y por tanto no están de acuerdo con estas reglas, pero sí se proponen eliminar las diferencias entre unas clases sociales y otras. Entonces, en ese caso hablamos de partidos que son de extrema izquierda. En el caso del partido bolchevique en la Unión Soviética, partidos comunistas en distintas partes del mundo. Y de la otra punta, con lo que nos encontramos es con la extrema derecha. O sea, gente que lo que dice es, la democracia liberal no nos gusta porque es demasiado democrática, le da demasiadas potencialidades a los más pobres, y lo que hay que hacer es potenciar a los más fuertes. Y solamente hay una minoría que está destinada a gobernar, y por tanto son los que tendrían que ejercer algún tipo de dictadura de los más fuertes sobre los más débiles. Y esa es la expresión de lo que se denomina el nazismo. O sea, es el extremo, digamos, de la desigualdad con un concepto dictatorial del poder político. Entonces, fíjense que si ahí hacemos un espectro, podemos quizá ubicarnos en cuál de esas cuatro grandes ideologías se está más cerca. ¿Sí? Hay en internet algunas encuestas en donde uno le preguntan ciertas cosas y cuando uno responde le ubican dentro del espectro
político, si es más a la derecha, más a la izquierda, etc. Bien. Vamos a ver entonces, a partir de estas clasificaciones, cómo se dieron los partidos políticos en la Argentina. Y para eso el cuadernillo les define 5 etapas importantes. Una primera etapa que va del 10 al 20, en donde los dos principales partidos o protopartidos son monárquicos y republicanos. Una segunda etapa del 20 al 52, donde las etapas fundamentales son unitarios contra federales. Una tercera etapa de 1852 a 1880, donde están liberales y federales. Una cuarta etapa del 80 al 16, donde tenemos conservadores y radicales. Y una quinta etapa del 16 en adelante, en donde aparecen 3 grandes fuerzas, que son los radicales, los peronistas, y también hay fuerzas de izquierda que están siempre dando vuelta. Vamos a ver algunas características muy generales, ¿sí? Esto es una mirada a vuelo de pájaro de cada uno de esos partidos y qué sostiene en cada una de estas épocas políticas. En la primera de las épocas, del 1800 al 1820, una, no es la única discusión, pero una de las más importantes, si quieren ampliarlo, vean los videos de Historia Argentina, de Historia y Geografía 2. Una de las discusiones es entre la gente que es monárquica y la gente que es republicana. Los monárquicos son los que obviamente quieren que gobierne un rey. Esto ya lo vimos antes, vimos qué significa una república, qué significa una monarquía. Aquellos que defienden la idea de que todos los puestos sean renovables y que no haya ningún tipo de rey, son los que llamamos republicanos. Y aquellos que creen que tiene que haber un poder ejecutivo fuerte en manos de una persona vitalicia, que dure hasta que se muera, son los monárquicos. En esta época había monárquicos tanto absolutistas, o sea, los que defendían a la monarquía española, como monárquicos constitucionales, que planteaban traer algún rey, o bien europeo o bien indígena, pero que fuera un rey vitalicio. Bueno, en esta pelea finalmente los que ganan son los republicanos, porque los monárquicos nunca tuvieron mucha chance en la Argentina. Hay un partido monárquico en la Argentina, hay algún loco suelto. En la época posterior, de 1820 a 1852, la gran pelea es entre unitarios y federales. Una vez más los invito a ver la clase número 3 de Historia y Geografía 2, donde detallo con más claridad cuáles son los proyectos de cada uno. Los unitarios plantean un sistema que es centralista, los federales plantean un sistema que defiende las autonomías provinciales. De todos modos, esto ya lo habíamos visto cuando hablamos de cómo se definía el sistema constitucionalmente en Argentina, y habrán podido darse cuenta que los que triunfaron fueron los que planteaban una posición federal. O sea, estas dos épocas son épocas en donde la cuestión se terminó resolviendo a favor de uno de los dos bandos, y entonces se utilizó un sistema republicano y un sistema federal. Pero durante estos tiempos era una discusión muy dura. A partir de 1852, como se empieza a formar ya el Estado Nacional, hay acá una gran discusión entre los liberales y los federales, en donde por lo general los liberales son los que estaban más a favor de Buenos Aires y del libre comercio y de vincularse, digamos, con Europa, etc. Y los federales estaban más apoyados en las zonas del litoral y del interior, y lo que planteaban era una postura más tradicionalista, más vinculada con los caudillos y con las tradiciones. Y también va a ser una discusión bastante dura, incluso va a haber dos estados separados durante gran parte de este periodo, porque ni Buenos Aires quería largar la plata de la aduana, ni los federales querían que Buenos Aires terminara dominando económicamente el conjunto del país. Yo creo que el modelo que se terminó imponiendo es un modelo en donde, si bien se unificó el sistema con la forma federal, Buenos Aires sigue teniendo una parte económica mucho más importante porque el mercado se concentra ahí. Bueno, y finalmente nos quedan las dos últimas etapas. En la etapa que va del 80 al 16 aparece una gran discusión entre conservadores y radicales. Esto también lo pueden ver en los videos de historia. Los conservadores son básicamente los que proponen tener un modelo político que garantice los derechos civiles, consulten la clase número 2, o sea, plantean el derecho a entrar, salir, tener industria, enseñar, aprender, etc. Pero limitan los derechos políticos. O sea, consideran que solamente una minoría es la que tiene derecho a ejercer los derechos electorales, por ejemplo, y por lo general practicaban el fraude y otro tipo de prácticas que limitaban el derecho al voto. Piensen que es una época de muchos inmigrantes y muchos no quieren
que participen cada vez más abiertamente. Entonces los conservadores tienen esa idea de hacer una economía moderna, pero limitando las libertades políticas. En cambio, los radicales justamente van a terminar cuestionándolos en el sentido de que plantean ampliar esa democracia formal a todo el mundo, hacer algún tipo de reforma electoral que permita el voto libre. Esa va a ser una de las grandes discusiones políticas en esta época, en donde finalmente los conservadores van a ser derrotados y los radicales van a ser los que terminen obteniendo esta victoria estratégica, porque hasta el día de hoy, sacando las dictaduras militares, que ha habido muchas, se terminó imponiendo la democracia formal en la Argentina. Y después, la última gran discusión, que lo podemos seguir viendo al día de hoy, es la que se da en todo el siglo XX y inicios del siglo XXI, en donde fundamentalmente aparecen como tres grandes corrientes que se disputan todo el tiempo a la opinión pública. Dos que son mayoritarias, que son los radicales y los peronistas, y una minoritaria, pero que está siempre presente, que es la izquierda. Los radicales, a los que se le van a ir sumando lentamente posiciones más liberales, o sea, de comercio libre, son los que van a seguir sosteniendo esta idea de que lo fundamental son las instituciones de la democracia formal, o sea, que se respeten la división de poderes, los mecanismos de la república, etc. No están tan preocupados por la cuestión social, sino más bien por la cuestión de las libertades. Cuando vemos la última manifestación en contra del gobierno, en realidad expresa a estos sectores que ponen encima la idea de la libertad individual por sobre la de la justicia social. Pero por otro lado, ya en los años 40 empiezan a surgir otros grupos que se van a nuclear dentro del peronismo, que lo que plantean es que lo más importante es la justicia social, o sea, sería una ideología más cercana a la centro-izquierda, y no tanto la libertad política. Entonces, son gobiernos que pueden llegar incluso a defender ciertas posiciones un poco más autoritarias, pero por otro lado quieren ganar a la masa obrera porque plantean hacer una mayor igualdad social. ¿Sí? Entonces, como que la discusión es entre los que plantean libertades políticas y los que plantean una especie de igualdad social un poco más importante que la que había. Y finalmente, si bien estas dos corrientes son absolutamente mayoritarias, y las vimos en la manifestación contra el gobierno y la manifestación a favor, o sea, hay también una fuerza, que es la fuerza de la izquierda, que en la historia argentina ha aparecido, es minoritaria, pero está todo el tiempo, ¿sí? Los anarquistas en alguna época, el Partido Comunista más adelante, organizaciones armadas en los años 60, el Frente de Izquierda en los últimos años, en donde lo que hacen fundamentalmente es criticar al capitalismo y proponer superarlo o reemplazarlo por un sistema nuevo y que le dé el poder a los trabajadores. ¿Sí? Hay algunos sectores que son reformistas, o sea, están dentro del régimen político, como por ejemplo el Partido Socialista o lo que es hoy el Frente de Izquierda, y hay algunos que son revolucionarios, o sea, plantean destruir el sistema de la democracia formal y reemplazarlo por un sistema en donde haya otro tipo de democracia obrera. Quizá uno de los partidos más interesantes en cuanto a esto, en la década de los 70, era el PRT, que va a ser una de las fuerzas revolucionarias de la Argentina en los años 70, básicamente. También el Partido Comunista en alguna época planteaba esa postura revolucionaria. Entonces, ahí tenemos un análisis muy abuelo de pájaro sobre cuáles fueron las distintas tendencias políticas en Argentina. O sea, como podemos ver, en la Argentina uno puede tener el radicalismo y el liberalismo, que se ubican más hacia la centro-derecha, lo que hoy puede ubicarse como el macrismo. El peronismo, que tradicionalmente se ubicó en la centro-izquierda, aunque tiene sectores de derecha. Hay una izquierda que está entre la socialdemocracia y el comunismo. Y para ubicar la extrema derecha, en realidad no hay grandes partidos políticos, sino que por lo general muchas veces fueron las Fuerzas Armadas las que intervinieron con una ideología bastante semejante a esta postura de extrema derecha. Por eso, en la clase próxima, con lo que vamos a trabajar es justamente con aquellos momentos en donde se intentó romper con esta estructura de la democracia formal, o sea, del orden constitucional, y ver cuáles son esas formas de
ruptura. En Argentina fueron básicamente muchos golpes de Estado, porque no hubo ninguna revolución social, salvo lo que fue la Revolución de Mayo, que fue la revolución fundante. Y entonces lo que podemos decir es que las rupturas fueron los golpes de Estado. Vamos a hacer un recorrido, digamos, por esos golpes de Estado y vamos a trabajar con pausas, algunas explicaciones de esos golpes y vamos a cerrar, digamos, ya con la clase número 6. La clase número 7 es solamente algo muy general sobre el gobierno municipal. No les va a resultar muy complicado, vamos a dar un par de tips, pero básicamente vamos a trabajar con esa clase número 6, que es la clase sobre la ruptura del orden constitucional, digamos, en la Argentina y sus distintas explicaciones. Así que bueno, como siempre, sigan avanzando, lean los textos, consulten sus dudas y nos vemos en la próxima.